El día de hoy vamos a ver áreas y volúmenes de un cilindro. Para ello vamos a identificar qué es un cilindro. Un cilindro es un cuerpo que se obtiene al girar un rectángulo alrededor de uno de sus lados. Veámoslo en la siguiente gráfica. Tengo un eje y tengo un rectángulo. Esta parte del rectángulo la vamos a llamar generatriz. Observamos que si este rectángulo gira alrededor de este eje, cuando hace este movimiento se va formando círculos alrededor del eje. Este círculo que está en la parte superior y el que se encuentra en la parte inferior se van a llamar bases de este cuerpo. La figura que se forma es un cilindro, donde esta parte es la base superior y la que se encuentra a este lado de la base inferior, y esta es el área lateral de mi cilindro. Entonces, un cilindro está limitado por dos caras circulares, como ya lo mencioné, la que se encuentra en la parte superior y la que se encuentra en la parte inferior, y por una superficie curva. Esa superficie curva la vamos a llamar cara lateral, y a las dos caras circulares que se encontraban en la parte superior y la que se encontraba en la parte inferior la vamos a llamar bases del cilindro. Ahora, vamos a identificar los elementos de un cilindro. Esta parte de acá que está formada por el círculo la vamos a llamar base, al igual el que se encuentra acá debajo del cilindro va a ser base. La altura es la distancia que hay desde la base superior hasta la base inferior. La generatriz es uno de los lados, este lado de aquí, del cilindro. La distancia que hay desde un extremo al otro extremo de la circunferencia que pasa por el eje se va a llamar diámetro. Y a la distancia que hay desde el eje hasta uno de los extremos del cilindro lo vamos a llamar radio. El radio también se conoce como la mitad del diámetro y al diámetro se conoce también como el doble del radio. Veamos, tengo mi cilindro, tengo el radio, la distancia que hay de este extremo a este otro extremo se va a llamar diámetro. Nuestro cilindro está conformado por un rectángulo y por dos círculos. El círculo, como ya lo mencionamos, se forma a medida que se está girando el rectángulo alrededor del eje. Este círculo tiene un radio y la distancia que el círculo recorre lo vamos a llamar perímetro. Ese perímetro se calcula como 2pi por r y es la distancia que se forma de este lado del rectángulo. La altura va a ser la distancia que hay de la parte superior a la parte inferior de las bases del cilindro. Entonces veamos cómo vamos a calcularlas. Entonces tengo la base, el área lateral, que el área lateral está dada por la base por la altura, donde la base está formada por el perímetro del círculo, que es 2pi por r, por la altura del cilindro. Entonces tengo el área de la base, que es la circunferencia que se formó. Entonces el área de la base la calculo como el área de un círculo, que es pi por el radio al cuadrado. El área total es la suma del área lateral más el área de las bases. Recordemos que el cilindro está conformado por dos bases, la base inferior y la base superior, que al final son la misma área, porque tienen el mismo radio. Entonces, el área total queda como el área lateral más 2 veces el área de las bases. O en otras palabras, el área total es igual al área lateral más el área de la base 1 más el área de la base 2. Pero como las bases son iguales, entonces la forma reducida es colocarlo en términos de multiplicación, 2ab, que es el área de la base. Lo que hacemos es reemplazar estas fórmulas dentro de mi área total. Entonces el área lateral es 2pi por radio por la altura, lo reemplazo aquí y reemplazo el 2 por el área de la base, entonces lo coloco acá. Entonces en términos matemáticos me quedaría que 2pi por el área total sería 2pi por el radio por el factor
de la altura más el radio. Como les quede más fácil a ustedes realizarlo, lo pueden hacer simplemente reemplazando los valores aquí dados y ya. El volumen es el producto entre el área de una de las bases y la altura del cilindro. Es decir, que el volumen es igual al área de la base por la altura. Y simplemente reemplazo los valores que conforman el área de la base y el valor de la altura y ya obtenemos nuestro volumen. Recuerden que el volumen nos da una unidad de medida en cubos, es decir, centímetros cúbicos, litros cúbicos, dependiendo de la unidad que se esté trabajando. Ahora vamos a ver nuestro ejemplo número 1, el cual dice: determina el área total de un cilindro cuyo diámetro es 24 centímetros y tiene una altura de 20 centímetros. Entonces, lo primero es identificar las variables que están actuando en nuestro problema. Entonces, están hablando de que tienen un diámetro de 24 centímetros y como ya explicamos, el diámetro es el doble del radio. Entonces, si ya tenemos que el diámetro es 24, el radio sería la mitad, como observamos en nuestra gráfica, ya sería 24 dividido 2, da 12 centímetros. También nos están dando una altura de 20 centímetros, es decir que ya tenemos todos los elementos necesarios para calcular nuestra área. Para calcular nuestra área total necesitamos primero nuestra área lateral. Recuerden que esta es nuestra área lateral. Entonces el área lateral está dada por la fórmula 2pi por radio por la altura. Entonces reemplazamos los valores 2pi y colocamos el radio, que es 12 centímetros, por la altura que nos dieron, que es 20 centímetros. Entonces, realizando la multiplicación de 2pi, este pi lo reemplazamos en nuestra calculadora o le colocamos 3,1416 como mínimo. Entonces, realizamos la multiplicación normal. Entonces nos da 1507.2 centímetros cuadrados. ¿Por qué centímetros cuadrados? Porque tengo centímetros y centímetros por centímetros, entonces tenemos centímetros cuadrados. Entonces ya tenemos nuestra área lateral, ahora vamos a encontrar nuestra área de la base. El área de la base está diseñado por el círculo. Entonces, recordamos que el área de la base es pi por radio cuadrado, entonces lo que hacemos es que reemplazamos el valor de pi, en este caso lo coloqué en términos de decimales, 3,1416, si usted quiere lo puede hacer de manera exacta, colocando el pi en su calculadora y reemplazando el radio por 12 y elevándolo al cuadrado. Y estos cálculos nos da 452.4 centímetros cuadrados. Ahora nuestra área total es la suma de nuestra área lateral más el doble producto de la base. Entonces tengo área total, reemplazo el valor del área total, que ya lo encontramos, y reemplazo el área de la base y lo multiplico por 2. Haciendo estos cálculos en nuestra calculadora nos da que el área total está para este cilindro de 2.412 centímetros cuadrados. Les recomiendo que vayan haciendo el paso a paso ustedes en su cuaderno y vayan verificando estos resultados. En nuestro ejemplo 2 vamos a encontrar para este mismo cilindro el volumen. Entonces recordemos que el volumen de un cilindro se calcula como el área de la base multiplicado por la altura. Entonces, ya teníamos el área de la base que nos dio 452.4 centímetros cuadrados y lo vamos a multiplicar por nuestra altura que fue 20 centímetros. Multiplicamos los números normales y nos da 9048 y va a quedar centímetros cúbicos porque centímetros cuadrados por centímetros nos da centímetros cúbicos. Recordemos que cuando son potencias de igual base, dejo la misma base, en este caso centímetros, y sumo los exponentes. Tengo 2 más el exponente de acá que es 1, entonces sería 2 más 1, 3, así que me queda el volumen en unidades cúbicas. ¿Listo? Espero que les sea de mucha utilidad. Que tengan un buen día.